Mientras los datos cada vez son mejores para quienes ven en la vivienda una inversión, los datos son cada vez peores para quienes buscan una vivienda en la que vivir. Ya no es solo complicado poder aspirar a comprar, sino que ya os hemos contado en alguna ocasión que los alquileres están ahora mismo muy altos, en precios máximos aquí en Gijón. Esta tarde a las 7, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y su nuevo partido Somos Asturias han organizado una jornada en el Museo del Ferrocarril en la que se va a hablar de este asunto de la vivienda. Lleva por título La vivienda no es un negocio, es un derecho. Covadonga Tomé, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Por contextualizar, ¿cuál es a vuestro juicio el problema actual de la vivienda? Hombre, es evidente que vivimos una crisis habitacional grave, que los precios del alquiler están absolutamente disparatados y que el acceso a una vivienda digna para el común de los mortales se está complicando tremendamente, muy especialmente para los jóvenes. Fíjate, hoy leía precisamente un dato del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud, que se refieren al primer semestre del 24, y dice textual que un joven tendría que dedicar todo su salario para pagar el alquiler de vivienda en solitario, teniendo en cuenta los salarios actuales y el precio de los alquileres. Esto es tremendo, es un diagnóstico de crisis grave al que hay que buscar soluciones de manera urgente. De soluciones se va a hablar esta tarde. Por ejemplo, en tu caso eres partidaria de declarar zonas tensionadas. En Gijón se están tramitando varias, en Cimavilla y La Arena, pero está por ver qué pasará porque el equipo de gobierno y la mayoría del Pleno se opone. ¿Por qué crees que sería una solución esta declaración de zonas tensionadas? Pues la respuesta es fácil, porque allí donde se declararon las zonas tensionadas y donde están funcionando, se ha demostrado que efectivamente los precios de los alquileres bajan. Evidentemente ninguna solución por separado va a ser definitiva, hay que poner una cesta con varias soluciones distintas para abordar este tema de la crisis habitacional, pero la declaración de zonas tensionadas está siendo eficaz. También es cierto que, como todo en la vida, tiene que ser siempre desde el diálogo, desde el consenso, hablando, por supuesto, con los ayuntamientos, que son actores principales en este tema, pero tratando de explicarles, ¿no?, y de convencerles de las bondades de esta declaración de zonas tensionadas que, como digo, está pues en algunos lugares de Cataluña, de Euskadi, funcionando de forma satisfactoria. Si los precios bajan en esas zonas es porque se introduce lo que se considera topar los precios del alquiler. ¿Qué significa eso exactamente? Porque hay mucha gente que Covadonga creo que todavía no lo tiene claro. Bueno, efectivamente, así lo recoge además la ley de vivienda. En las zonas tensionadas se puede topar el precio del alquiler, que es tan fácil como ponerle un límite superior, que no se pueda exceder de una cantidad determinada en el precio de los alquileres. Es una cuestión que es muy fácil de entender y que además a veces se interpreta como un ataque, ¿no?, a la ciudadanía o a quienes tienen pisos, pero no es así ni mucho menos. Es una parte de la solución posible para el problema de la vivienda que, como digo, se agrava cada mes y se está convirtiendo, entendemos, en uno de los principales problemas actuales en Gijón, en toda Asturias y en España. Precisamente dices que no es un ataque a quien tiene un piso que se puede poner en alquiler y la jornada de esta tarde se habla de la vivienda no es un negocio, es un derecho, pero comprar una vivienda si tienes unos ahorros para sacarle rentabilidad, ¿no es también un derecho? Por supuesto que es un derecho, claro que sí. Y además, precisamente, por ejemplo, cuando hablamos de gravar a la vivienda vacía, en ningún momento se habla de esos pequeños inversores que utilizan, como tú muy bien dices, sus ahorros a lo mejor de toda una vida para poder comprar una casa y ponerla en alquiler. Se habla de grandes tenedores. En Asturias no son pocos los que tienen por encima de 5 o 6 pisos, 6 viviendas vacías que no terminan de sacar al mercado de alquiler porque prefieren especular y continuar jugando, ¿no?, a esta elevación loca de los precios que al final es consecuencia de la especulación de muchos años y que es lo que nos ha conducido a la situación en la que vivimos. Yo creo que en este sentido hay que tranquilizar absolutamente a la gente y también a esos pequeños propietarios que tienen un piso y que pretenden alquilarlo. Es más, entre nuestras propuestas existe la de tener una oficina precisamente que centralice la interacción con los propietarios para, por otro lado, garantizar el pago del alquiler, garantizar la conservación de los inmuebles, es decir, dar garantías también a aquellos que ponen sus viviendas en alquiler a un precio adecuado, claro, a un precio por
debajo de lo que están siendo en este momento los precios de alquiler, que son absolutamente abusivos. Una de las propuestas de las que se va a hablar esta tarde en el acto, recuerdo a partir de las 7 en el Museo del Ferrocarril, es la idea de gravar aquellas viviendas que estén vacías y no salgan al mercado del alquiler. ¿Por qué optáis por penalizar en lugar de fomentar con incentivos fiscales a la gente y así favorecer que saquen sus viviendas al mercado del alquiler? Hay dos propuestas, una que es incentivar y otra que es, como tú dices, penalizar. Ambas son complementarias, pueden ir de la mano perfectamente, y lo que se ha demostrado es que el gravamen a la vivienda vacía, insisto, a grandes tenedores, no estamos hablando de nadie que tiene un piso comprado con sus ahorros de toda una vida para ponerlo en alquiler, sino a los grandes tenedores, como digo, se demuestra que es efectivo. Luego hay que intentar copiar las medidas que están funcionando y ponerlas en marcha. Pero también se habla de incentivar fiscalmente precisamente a aquellos que saquen sus viviendas al alquiler, insisto, por un precio inferior al que está actualmente en el mercado, que, como digo, es completamente abusivo. Se trata precisamente de reducir esos precios del alquiler para que la gente pueda acceder a una vivienda digna sin tener que invertir, en algunos casos, el 50, el 60% de su capacidad financiera solamente en pagar la renta. Nos decías antes, Covadonga, que no hay una solución mágica, y esto no es una cosa de implantar una medida y con eso ya está, sino que son varias. En ese sentido, ¿qué se puede hacer o qué proponéis que se haga para vencer ese miedo que tiene mucha gente a alquilar una vivienda porque creen que el inquilino no les va a pagar, no van a poder recuperarla? Pues lo que comentaba antes, bueno, primero es fundamental la información, y a veces, tristemente, y más en esta sociedad absolutamente polarizada en la que vivimos, escuchamos solo lo que queremos escuchar. Yo creo que hay que escuchar a todo, y hay que escuchar en este momento a propuestas sobre vivienda que son razonables y que no persiguen atacar a nadie, sino todo lo contrario. Hablaba antes precisamente de una oficina que centralice las interacciones entre los inquilinos y los arrendatarios y que permita un buen intercambio de comunicación, y que garantice además, que ponga herramientas para garantizar, uno, que todos aquellos que alquilen su vivienda a un precio por debajo del actual precio de mercado van a recibir el pago del alquiler, y dos, que se va a tener en cuenta cualquier desperfecto en los inmuebles para solucionarlo de forma adecuada. Yo creo que estas garantías que la gente busca hay que tenerlas en cuenta. Es lógico, es legítimo, es absolutamente legítimo, y estoy segura de que funcionará adecuadamente cuando nos sentemos a hablar sin crispación de esta cuestión. Complicado en el mundo actual negociar sin esa crispación a la que hace referencia. En el acto de esta tarde aquí en Gijón, en el Museo del Ferrocarril, van a participar el diputado de EH Bildu en el Congreso, Óscar Matute, y también la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. ¿Es un anticipo de las alianzas que puede tener tu nuevo partido, Somos Asturias, en un futuro? Sobre todo pienso en Ada Colau, que también terminó un poco mal con Podemos. Bueno, de momento lo que es una clara conexión en cuanto a las políticas de vivienda y también en cuanto a otras propuestas políticas. Qué duda cabe que coincidimos tanto con Ada Colau como con Óscar Matute en las propuestas de vivienda. Y de hecho, si nos gusta especialmente tenerlos hoy aquí, es porque tanto en Euskadi como en Cataluña se están poniendo en marcha algunas de estas propuestas, y con buenos resultados. Además, en cuanto a alianzas futuras, yo siempre digo que es muy pronto para hablar de alianzas futuras del futuro, y hablaremos cuando esté más próximo. Covadonga, evidentemente el acto de esta tarde a las 7 sobre la vivienda no es un negocio, es un derecho, pues es el asunto principal de hoy, pero no quería dejar de preguntarte si se han acercado ya posturas con Izquierda Unida tras el enganchón que tuvisteis la semana pasada a costa de la Comisión de Investigación sobre el accidente de Cerredo. Bueno, para empezar, decir que nosotros no tuvimos ningún enganchón. Nosotras estamos en una posición que nos parece la más coherente, la más honesta y la más transparente desde el principio, apoyando a la Comisión de Investigación por un lado y proponiendo la posibilidad de
presidirla nosotras, puesto que no formamos parte del gobierno, que sería una presidencia de parte, ni somos la derecha tratando de desgastar al gobierno progresista. Luego parecía, y parece, sigue pareciendo bastante razonable. Desde Izquierda Unida, desde Convocatoria por Asturias, por parte de su portavoz, hubo algunas respuestas bastante airadas que, bueno, pues tampoco es que nos preocupen en exceso. Lo que sí nos gusta más es la intervención que hacía ayer el secretario general de Izquierda Unida, ¿no? Ovidio Zapico, en prensa, precisamente llamando al diálogo, un diálogo al que nosotros hemos llamado desde el principio, y a reconsiderar las cuestiones conversando, que es como se solucionan las cosas. Así que, bueno, ya te digo que enganchón por nuestra parte ninguno, y mano tendida y querencia por el diálogo y por tratar las cosas con sosiego y con tranquilidad siempre. Pues habrá que ver qué pasa con esa comisión sobre el accidente minero en Cerredo, quién preside finalmente esa comisión, y también habrá que ver pues qué medidas se ponen en marcha pues para solucionar el problema que tenemos actualmente con la vivienda y que nadie puede negar. Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta General, muchas gracias, y a partir de las 7 en el Museo del Ferrocarril, quien esté interesado se puede acercar. Gracias, Guillermo, gracias a la radio siempre. Más de uno Gijón, Onda Cero.